Para algunos lectores, el libro de Josué suele asociarse con la guerra, la destrucción y la muerte. Si bien estos elementos están presentes en el libro, no presentan toda la historia. La destrucción de los cananeos ocurrió solo después de un largo periodo de gracia de más de 400 años. Los acontecimientos del Éxodo sirvieron como un testimonio significativo de la soberanía de Dios y pueden verse como un llamado final para los habitantes de Canaán. Las historias de Rahab y los Gabaonitas demuestran que la mayoría de los cananeos estaban conscientes de lo que Dios había hecho, pero solo unos pocos respondieron adecuadamente. En lugar de rendirse, eligieron resistir, haciendo eco del fracaso del faraón 40 años antes. En efecto, Josué es un libro de gracia y misericordia. Y hoy vemos cómo la gracia de Dios se manifestó en la vida de los israelitas y los cananeos. Una vez más, Israel está listo para entrar en la tierra prometida. Dios les está dando una segunda oportunidad. La amenaza que representa la capacidad militar cananea no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la fe de esta segunda generación de israelitas. En cuanto a los cananeos, las historias de Rahab y los Gabaonitas demuestran que no todo está perdido para ellos, aunque la gran mayoría carece de fe en el Dios de Israel. Sin embargo, la fe del pueblo elegido de Dios también está lejos de ser perfecta. Podemos aprender lecciones importantes para nuestro viaje espiritual al comparar la fe de Israel, la de Rahab y la de los Gabaonitas. La lección más crucial, como veremos, es que todos necesitamos la asombrosa gracia de Dios. Así que ve por tu Biblia, ábrela en Hebreos capítulo 11 y enseguida regresaré. Dice Hebreos 11:31 lo siguiente: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué lo hice otra vez? Quizás todos hayamos dicho eso en más de una ocasión, ¿verdad? Ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también volvemos a cometer los mismos errores. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad para entrar en la tierra prometida. Y Josué tomó muy en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaban. Y para ello envió a 2 espías para que le trajeran información valiosa acerca del territorio a conquistar. Su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Y podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo de parte de ellos. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Israel estaba por segunda vez en la frontera de Canaán. Las expectativas eran elevadas, pero la última vez que Israel estuvo en la frontera y tuvo ante sí la misma tarea, esta resultó un fracaso abismal. Así que, hermanos y amigos, hoy exploraremos 2 de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relación para nuestra fe, su relevancia para nosotros hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades para sorprendernos. Ahora, ¿por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Veamos en Josué, en Números 13 y en Números 14, y nos dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová,
no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Bueno, esta es la historia. Ahora avancemos 40 años. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que llevaba Rahab y posaron allí. Ahora, el lugar desde el que fueron enviados los 2 espías es llamado Sittim, que quiere decir acacias. En el texto hebreo, o Abel Sittim, el prado de las acacias. Y nos recuerda 2 episodios negativos en la historia de Israel. Número 1, el envío de los espías y el informe negativo de la mayoría. Y número 2, la idolatría y orgía con las mujeres moabitas instigados por Balaam. Y en este contexto el nombre de Sittim crea una tensión extraordinaria en cuanto al desenlace de toda la historia. ¿Será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿O conducirá al tan esperado cumplimiento de la antigua promesa? ¿Sabes que el Señor es un Dios de segundas oportunidades? Y más que eso, la Biblia llama gracia a las oportunidades adicionales. Y gracia es simplemente algo que no merecemos. La Biblia está repleta del concepto de gracia. Y Dios ofrece misericordiosamente a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. Pedro, que falló al Señor varias veces, él mismo experimentó esa gracia e instó a la iglesia a crecer en ella. Y las noticias son aún mejores. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. Yo pregunto, ¿qué sería de nosotros si así no fuera? Piensa en la segunda oportunidad que Dios concedió a los israelitas de entrar en Canaán y en la gracia concedida a Pedro después de que le negó a su Señor. Y estos incidentes que nos enseñan acerca de la gracia que debemos ofrecer nosotros a quienes la necesitan. Veamos ahora el valor en lugares inesperados y qué nos dicen estos textos acerca de Rahab. Vamos a Josué 2, vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a ir a Santiago capítulo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Y al considerar este engaño debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. En medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Y Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo. Pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel.
Y al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró: porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, mira, esto es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios sobre toda la azotea de su casa. Donde los paganos acostumbraban en esa azotea a ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales. Así que sus palabras en ese lugar, en esa azotea que era el lugar de adoración pagana, sus palabras daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Y su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación que existe entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó significaba que reconocía que a la luz del juicio de Dios solo había dos opciones: continuar en rebelión contra él y ser aniquilada, o aceptar por fe la misericordia divina. Y al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. Así como lo fue Nínive en los días de Jonás, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿qué nos enseña esta historia acerca de la lealtad total que debemos a Dios? Es obvio, ¿verdad? Bueno, resulta que hubo un acuerdo entre los espías y Rahab. ¿Y cómo nos ayuda este texto de Éxodo? Vamos a ver, a entender el acuerdo entre los espías y Rahab. Vamos a leer Josué capítulo 2 y Éxodo capítulo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Regresemos ahora un poco más de 40 años antes al libro de Éxodo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El trato de Rahab es muy claro: vida por vida y bondad a cambio de bondad. La primera imagen que inevitablemente viene a nuestra mente en relación con el diálogo entre los espías y Rahab es la Pascua en las vísperas del Éxodo. Porque en esa ocasión, para que los israelitas estuvieran protegidos, debían permanecer dentro de sus casas y marcar los postes y dinteles con la sangre del cordero, o sea, el marco de la puerta, la sangre de ese cordero sacrificado. Bueno, Elena de White comenta esto en el libro Patriarcas y Profetas, y ella dice: mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todos los que esperan ser salvos por los méritos de la sangre de Cristo deben comprender que ellos mismos tienen algo que hacer para asegurar su salvación. Si bien solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe mostrarse por sus obras. Y en el caso de la Pascua, la sangre fue la señal que salvó a los hebreos del ángel destructor de Dios. Así como Dios perdonó la vida de los israelitas durante la última plaga de Egipto, ellos debían resguardar la vida de Rahab y de su familia cuando la destrucción llegara a Jericó. ¿No es este un poderoso mensaje que encontramos en estas dos historias? ¿Y qué lecciones podemos relacionarlas con el Evangelio que podemos extraer de estas historias? Hay muchas cosas, podemos hablar de esto, pero medítalo, léelo, que el Espíritu Santo te hable y te muestre en estas historias el plan de salvación y la gracia de Dios. Y ahora el capítulo 9 de Josué comienza relatando la decisión de 5 reyes cananeos de pequeñas ciudades-estado de crear una coalición contra los israelitas.
A diferencia de ellos, los habitantes de Gabaón decidieron hacer una alianza con Israel, con el fin de engañar a los israelitas para que concertaran un pacto con ellos. Resulta que los gabaonitas, muy hábiles, recurrieron al ardid de presentarse como embajadores de un país lejano. Según Deuteronomio 20, Dios hizo una distinción entre los cananeos y las personas que vivían fuera de la tierra prometida. El discurso de los gabaonitas es sorprendentemente similar al de Rahab. Ambos reconocen el poder del Dios de Israel y que el éxito de éste no es simplemente una hazaña humana. A diferencia de otros cananeos, no se rebelan contra el plan divino de conceder la tierra a los israelitas y admiten que el Señor mismo está expulsando estas naciones ante Israel. Las noticias de la liberación de Egipto, la victoria sobre Sehón y Og, impulsaron tanto a Rahab como a los gabaonitas a procurar un pacto o alianza con los israelitas. Sin embargo, en lugar de reconocer plenamente su disposición a someterse al Dios de Israel, como lo hizo Rahab, los gabaonitas recurren a un subterfugio. La ley de Moisés establecía disposiciones para conocer la voluntad de Dios en casos como este. Y Josué debía haber preguntado al Señor cuál era su voluntad y haber evitado así el engaño de los gabaonitas. Porque el deber fundamental de un líder teocrático y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios. Si Dios lo ha dicho, ya no discutas más, allí está. Sigue su consejo. Y al descuidarla, los israelitas se vieron obligados a violar las condiciones fundamentales de la conquista de la tierra o a romper un juramento hecho en el nombre del Señor, lo cual lo convertía en algo obligatorio. Yo pregunto, ¿cuántas veces te has encontrado luchando entre lo que parecen ser dos valores bíblicos opuestos? Ahora, ¿cómo combinó la solución de Josué la justicia con la gracia? Veamos en Josué capítulo 9. Dice: dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Aunque el pueblo de Israel hubiera querido atacar a los gabaonitas, no se le habría permitido hacerlo debido al juramento de los jefes de la congregación. Los líderes israelitas actuaron de acuerdo con el principio de que un juramento, siempre que no implique maldad o intención criminal, es vinculante u obligatorio, incluso si conduce a un perjuicio personal. Porque en el Antiguo Testamento, ser prudente antes de hacer un juramento y cumplirlo se consideran virtudes de los piadosos. Porque el juramento se hacía en el nombre del Señor, el Dios de Israel. Por eso ahora los dirigentes no podían modificarlo. Y el destino de Israel quedaba indisolublemente unido al de los gabaonitas en virtud del solemne juramento de los dirigentes de Israel. De hecho, al ser designados leñadores y aguadores para la casa de Dios, los gabaonitas se convirtieron en parte integrante de la comunidad cultica de Israel. Ahora mira la respuesta de Josué, en contraste con el veredicto de los gobernadores de Israel, que decretaba la servidumbre en beneficio de toda la congregación, transformó la maldición
en una bendición potencial para los gabaonitas. Porque la historia posterior de Gabaón, los gabaonitas, atestigua los elevados privilegios religiosos de que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. Y el voto hecho por Israel se mantuvo a través de las generaciones. De modo que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, mira, muchos años después, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaron a reconstruir Jerusalén. Sus acciones tendrán consecuencias externamente positivas, pero solo por la gracia de Dios. Pregunto, ¿qué habría sucedido si los gabaonitas hubieran revelado su identidad y pedido misericordia como hizo Rahab? No lo sabemos, pero no podemos descartar la posibilidad de que incluso una consulta a la voluntad de Dios podría haber exceptuado a los gabaonitas de la destrucción. Porque el propósito último de Dios no es castigar a los pecadores, sino verlos arrepentirse y concederles su misericordia. Pero tristemente la mayoría le dará la espalda a Dios. Y el subterfugio de los gabaonitas ha de percibirse como una apelación de la misericordia de Dios a su carácter bondadoso y justo. Bueno, fue la negativa de los cananeos a arrepentirse y su desafío a los propósitos de Dios lo que condujo a su aniquilación, como dice en Génesis 15:16. Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y adorar al único Dios verdadero. La gracia de Dios se ve en estas historias y se ve hoy, día a día, con nosotros y nuestras sociedades. La historia de Rahab, ahora para concluir. Esta historia de Rahab y los gabaonitas nos recuerda que los israelitas y los cananeos son más que grupos étnicos. También representan condiciones espirituales. El Israel de Dios, cualquiera que sea la etnia de cada uno, es principalmente una comunidad espiritual. Todas las personas están invitadas a ser parte de esta comunidad. Nadie estaba fuera del alcance de Dios. Y en este sentido, el llamado paulino a derribar las barreras no es una novedad, no es algo novedoso en el Nuevo Testamento. Piensa en lugares donde puedes encontrar personas que aparentemente están fuera del alcance de la gracia. Y hay muchas que nos rodean. Y hay muchas que están aún dentro de nuestro entorno. Pregunto, ¿qué podría hacer tu iglesia local y tú para alcanzar a los inalcanzables? El hecho de que Israel no haya podido discernir la verdadera identidad de los gabaonitas nos recuerda el peligro de dejarse llevar por las apariencias. Los líderes de Israel probaron el pan añejo con la boca en lugar de consultar a la boca del Señor. Eso es lo que dice la traducción literal de Josué 9:14. El error de Israel es grave porque su incapacidad de consultar a Dios socava su llamado a mediar la voluntad divina en el mundo. Intenta recordar la última vez que tal vez decidiste seguir una determinada dirección sin consultar la voluntad de Dios. Cuán fácil es seguir nuestro camino. Dios, sígueme. ¿Cuáles fueron las consecuencias de seguir tu propio camino? Mira lo que dice la profetisa del Señor. Su conversión, o sea, la de Rahab, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de la tierra, un pueblo numeroso, los gabaonitas, renunció a su paganismo y se unió a Israel compartiendo las bendiciones del pacto. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. ¿Puedo repetir esto? Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca
al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos has llamado a ser parte de tu familia, la familia de Dios. A veces hacemos diferencias con nuestros ojos físicos, vemos las apariencias, no vemos el corazón. Y otras veces hacemos decisiones basadas en nuestra propia, ideas o preconceptos. Queremos consultarte en todo lo que hacemos, pero ayúdanos a mirar a los demás como tú los ves, como ciudadanos para el reino de los cielos. Hemos recibido tu gracia, que la podamos compartir gratuitamente a los demás. Y de esta manera, ser parte de la gran reunión de tu familia aquí en la tierra, para que junto a la familia del cielo estemos para siempre. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate así tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús, pues Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y todos vamos en un viaje, no hay duda. Las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.